¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es martes. Qué gusto que nos acompañen aquí en la UNAM Responde. Seguimos brindándoles a ustedes información relacionada con esta pandemia como parte del compromiso y la responsabilidad social de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, con noticias relacionadas con el país, las autoridades de México han aceptado esta iniciativa internacional de que Pfizer entregue una cantidad menor de vacunas a México con el objetivo de ayudar a los países más pobres, a los países que han sido más afectados en medio de esta crisis de salud, y esto también lo han dicho las autoridades de nuestro país, no afectará el plan de vacunación que se tiene previsto para las próximas semanas en México. Un ejemplo de que la solidaridad y la empatía debe y puede darse a muy distintos niveles. Y vamos a comenzar con nuestra entrevista de hoy. Estaremos hablando de este llamado home office, teletrabajo, trabajo a distancia, cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes en esta alternativa que han encontrado buena parte de la población para seguir ofreciendo servicios, pero también para percibir un salario. Y esto con respecto particularmente a lo que ocurrió con la aprobación de una ley que se aceptó en nuestro país a principios del mes de diciembre. Para conocer todos los detalles y también sus alcances, estaremos conversando esta tarde con nuestro invitado de hoy. Se trata del doctor Alfredo Sánchez Castañeda, quien es abogado general de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y también es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, un gusto que esté con nosotros aquí, pues en este que es nuestro espacio universitario. Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Doctor, pues esta alternativa de trabajo se ha convertido en una herramienta para un amplio sector de la población, pero no es una modalidad que todos podamos aplicar. Y para empezar, me gustaría preguntarle justamente qué es exactamente el teletrabajo, porque para empezar tenemos por lo menos 3 términos distintos. ¿En qué consiste y cuáles son las particularidades de cada uno de ellos? Bueno, mire, lo que podríamos decir es que hay un género, que es el trabajo a distancia. Entonces, el trabajo a distancia se puede manifestar de diferentes maneras, o son las especies que hay del mismo. Está el trabajo a domicilio, que está regulado en la Ley Federal del Trabajo desde 1970, cuando una persona en su casa realiza una actividad de la empresa. Normalmente es una actividad que implica un proceso de manufactura. Está, por otro lado, el home office, que de alguna manera todo el mundo lo ha hecho, que un día se queda a trabajar en su casa, ¿no? Entonces se dice que está haciendo home office. Por otro lado, hay una versión que tiene que ver justamente con otra especie que tiene que ver con el teletrabajo, que implica realizar el trabajo a distancia, no en la empresa, utilizando las tecnologías de la información y la supervisión del empleador. Y hay otro cuarto término que tiene que ver con el smart work o el smart working, que es también una especie de teletrabajo, pero donde el trabajador tiene mayor autonomía en el manejo de su tiempo y donde puede implicar incluso que acuda a la empresa si así lo considera necesario el trabajador. En estos estarían considerados ya, por ejemplo, también los freelance. Doctor, considerando pues todas estas realidades y todos estos escenarios que evidentemente no son nuevos, pero se han evidenciado aún más con esta pandemia y el distanciamiento social, ¿de qué estamos hablando o de qué está hablando esta nueva ley que se aprobó en nuestro país a principios del mes de diciembre, el 8 de diciembre en la Cámara de Diputados y un par de días después en la Cámara de Senadores? ¿Cuáles son los alcances? ¿En qué consiste? Bueno, como usted bien lo señala, la reforma en la materia obedeció a la necesidad de realizar el trabajo desde casa, ante la imposibilidad de poder asistir a las empresas y de darle a los trabajadores cierta, pues derechos especiales, protecciones especiales, dado el trabajo que se va a realizar desde el hogar. No es para todos los trabajadores, pero si pensamos en algunos de los elementos que establece la regulación, que modificó que introdujo la noción de teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo, pues se señala que debe celebrarse un contrato por escrito, que se debe asentar la modalidad de teletrabajo,
también se establece el derecho a la reversibilidad, es decir, que del del teletrabajo se pueda regresar al trabajo presencial. Se establece que es consensual, tiene que haber el consentimiento del trabajador. Se señala que debe haber un equilibrio entre teletrabajadores y trabajadores presenciales, que debe haber una perspectiva de género, es decir, que conciliar el trabajo con la vida personal y familiar de las personas. Se habla también de garantizar el derecho a la intimidad, lo que implica en algunas ocasiones, si así lo amerita el trabajo, pues utilizar cámaras de video o micrófonos. También se hace una referencia al derecho a la desconexión, es decir, que una vez que los teletrabajadores terminen su jornada de trabajo, se desconecten del trabajo. Dicho sea de paso, que en realidad es un derecho que debe haber para todos los trabajadores, incluso los presenciales, para que pues ahora no con las tecnologías los estén buscando desde su casa. Hay otro elemento importante que tiene que ver con la supervisión que va a realizar el empleador justamente a través de las tecnologías de la información y la necesaria garantía del derecho a la intimidad y de la privacidad de los trabajadores. Digamos que son algunas de las características. Se establecen obligaciones también especiales para los trabajadores, para los empleadores. Por ejemplo, para los empleadores se establece la obligación de contribuir con el gasto, por ejemplo, de electricidad o de internet que usa el trabajador para poder prestar su trabajo. Doctor, nos decía hace unos minutitos, en todo este universo de trabajadores, por lo menos en nuestro país, están los que están trabajando a domicilio, que prácticamente tienen que ver con trabajos de manufactura, los otros que son, digamos, no en horarios muy específicos, que tiene que ver como con los freelance, muchas veces son trabajos creativos, por llamarlos por clasificarlos de alguna manera. ¿Quiénes son los beneficiarios o quiénes son en mayor cantidad estas personas que resultan beneficiadas con el teletrabajo? ¿A qué sector de la población o de trabajadores se refiere, está dedicada? Bueno, me parece una pregunta muy buena porque el teletrabajo no es para todos, ¿no? El trabajo a domicilio, como yo lo comentaba, tiene su regulación particular. Estadísticamente se ha calculado, el Centro de Estudios e Iglesias ha calculado que solamente un 20% de los trabajadores en México o de las personas que laboran, podrían acceder al teletrabajo. Y no necesariamente todos son trabajadores subordinados. Por ejemplo, quien hace labores de freelance, pues evidentemente no es un trabajador subordinado. También otro elemento muy importante es que en el caso del teletrabajo, normalmente lo podemos encontrar nosotros en ciertas actividades especializadas, profesionales, o ciertas actividades técnicas especializadas. Esto es servicios educativos, como el caso de la universidad. Sin duda aquí en algún momento será un tema de discusión de cómo regular el teletrabajo a través del contrato colectivo, servicios profesionales, científicos, de gestión, de finanzas, de información. Todo eso puede ser objeto de teletrabajo. Hay otras actividades como la transportación, la alimentación, la agricultura, la construcción, que no pueden ser objeto de teletrabajo. Y el tema es muy interesante porque normalmente quienes pueden hacer teletrabajo son personas que tienen ocupaciones en donde reciben un ingreso alto. Lo que quiere decir que desafortunadamente el teletrabajo no es para personas que reciben bajos ingresos. Y también geográficamente el teletrabajo en México no se va a poder realizar de la misma manera en todo el país. Sí, en ciertas ciudades como en la Ciudad de México o en el estado de Nuevo León hay una posibilidad importante de realizar teletrabajo. Se dice que incluso 1/3 de la población ocupada, pero hay otros estados como Chiapas o Hidalgo en donde menos del 20% podrán realizar actividades de teletrabajo, o algunas zonas del país como el Bajío,
en donde la mayoría del trabajo es de la industria manufacturera, y en ese sentido también hace difícil que se pueda realizar el teletrabajo, dada el tipo de industria que está implementado. Entonces, en el caso de México, para resumir, en el mejor de los casos, un 20% podría acceder a esta modalidad, no todos trabajadores subordinados, y yo debería decir un importante número de trabajadores gubernamentales, que es de hecho lo que está sucediendo y como está trabajando la administración pública, tanto federal como estatal, y en el sector educativo, ¿no? Incluida nuestra universidad, es un espacio para desarrollar teletrabajo. Y efectivamente, pues con la llegada de estas nuevas modalidades es importante hablar de ellas. ¿Cuándo, cómo, a quién le toca esto de legislar? ¿Quiénes participan? Porque no solamente es una cuestión desde las autoridades, sino también los empleadores deben estar conscientes, al igual que los empleados, de lo que sucede con esta ley. En este sentido, doctor, ¿cuál es el papel, cuál es la tarea que deben estar realizando los empleadores para poder aplicar estos beneficios y estos derechos y responsabilidades también con sus empleados? Bueno, hay varias regulaciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel de contrato colectivo, se van a tener que hacer adecuaciones en materia de teletrabajo. Esto ocupa a todas las universidades, por ejemplo, también. Si no hay contrato colectivo, dice la ley que los reglamentos interiores de las empresas tendrá que haber una regulación sobre teletrabajo. El tema es muy importante, porque el reglamento interior de trabajo, pues digamos que ocupa un papel fundamental en todas las empresas, de que tengan contrato colectivo o no, pero desafortunadamente no es una figura muy desarrollada o muy practicada en nuestra legislación, pero bueno, quizás esto pueda detonar la existencia de contratos colectivos. Y por otro lado también está el hecho de que, como yo lo señalaba, tiene que haber un contrato especial. Entonces tenemos como 3 niveles de regulación: en el contrato individual de trabajo, en el reglamento interior de trabajo, en los contratos colectivos, y un cuarto nivel que tiene que ver con lo que tiene que hacer el gobierno federal en los próximos 180 días, que es la emisión de una norma oficial mexicana en materia de salud y seguridad en el trabajo, que involucra a todos los teletrabajadores involucrados, ¿no? o que estén inmersos en esta situación. Muy bien, doctor. Esta nueva ley de teletrabajo en beneficio de los que están realizando esta práctica incluye, ya nos platicaba algunos principios, está dividida básicamente en 3 puntos que tiene que ver con los instrumentos de trabajo, que es la computadora, por ejemplo, los servicios, que es luz e internet, también horarios definidos, que es lo que nos decía, este derecho a la desconexión y no estar disponible las 24 horas del día. Y hay otro punto que está pendiente, que es el de la seguridad social. ¿Qué decir sobre este tema en particular, doctor? Bueno, mire, todos los trabajadores subordinados tienen derecho a la seguridad social, ¿no? Sin embargo, en la reforma se hace énfasis que los teletrabajadores deben estar registrados de la Seguridad Social, es decir, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto para que no se dé una quizás mala práctica de alguien, porque es teletrabajador, pensar que no es un trabajador subordinado. El hecho de que no esté bajo las órdenes directas del empleador, o que el empleador realice la supervisión del trabajador a través de medios tecnológicos, eso no quiere decir que no sea un trabajador subordinado y que no tenga derecho pues a esta pues yo diría ¿seguridad? Prestación fundamental, que es la seguridad social para los trabajadores. Entonces la ley especifica, o sea, para que quede claro que tienen derecho a la seguridad social. Muy bien, doctor, y pues estamos terminando esta entrevista y me gustaría preguntarle qué es lo que le sobra, qué es lo que le falta a esta ley, qué es lo que falta en materia de legislación, y también pues cuáles son los desafíos que se enfrentan a nivel nacional, pero también digamos cuál es el papel que está jugando nuestra universidad en este tema. Bueno, mire, en cuanto a desafíos, yo diría que hay 3, muy rápidos mencionarlos, ¿no? Uno, que lo menciona la ley, que tiene que ver con la inspección del trabajo. Los inspectores del trabajo van a tener la atribución y el deber de constatar que se están cumpliendo las obligaciones especiales que se establecen para teletrabajadores. Entonces, eso quiere decir que los inspectores del trabajo, pues
quizás van a poder verificar en la casa de los trabajadores si cuentan con la computadora, si cuentan con todos los insumos que le dio el empleador, que puede ser incluso mobiliario. Se habla de mobiliario ergonómico, es decir, una silla no le provoque ninguna lesión al trabajador. Entonces ahí va a haber un reto muy grandote en materia de inspección del trabajo, sobre todo porque la inspección del trabajo en México es muy chiquita. Entonces todo lo queremos resolver con la inspección del trabajo, pero quizás es una de las direcciones más chiquitas que tiene la Secretaría del Trabajo, siendo que la Secretaría del Trabajo es una de las secretarías más chiquitas que tiene el país. Entonces ahí es uno de los retos importantes. Otro reto importante va a tener que ver con el cuidado de la salud, con la salud mental de los trabajadores, es decir, que el aislamiento no genere una serie de situaciones psicosociales en el trabajador. Entonces ahí es un punto muy importante que va a tener que cubrir la legislación. Y otro tema va a tener que ver con los costos para el empleador en relación a lo que va a implicar el tema de los gastos realizados en materia de teletrabajo, es decir, todos los insumos que le tiene que proporcionar al trabajador, y quizás eso va a originar que el empleador, al decir, bueno, ya no te tienes que transportar a la oficina, entonces ya no te voy a dar ayuda para transporte. Ya no consumes tus alimentos en un lugar fuera de la oficina, entonces ya no te voy a dar ayuda para alimentos. Ya no usas tu vehículo, entonces ya no te voy a dar vales de gasolina. Entonces, entre vales de gasolina, vales de restaurantes, pues van a ser elementos que seguramente van a estar en la negociación ahora entre trabajadores y empleadores. Y en el caso de la universidad, bueno, en el caso de nuestra universidad en particular, evidentemente se trata de una nueva regulación y habrán trabajadores que van a realizar la actividad de esta naturaleza. Particularmente estoy pensando en el personal docente y estoy pensando, por ejemplo, en las diferentes modalidades que tiene de enseñanza a distancia de nuestra universidad y cómo la pandemia va a hacer transitar a la universidad en un modelo quizás de educación híbrida, ¿no? Esta situación que nos está tocando ver ahora de enseñanza virtual más por necesidad que por una planeación que así se haya dado, quizás vamos a avanzar en esquemas de educación híbrida en nuestra universidad y en ese sentido reformar o hacer modificaciones al contrato colectivo de los trabajadores académicos de nuestra universidad para que tengan estos derechos que está señalando la legislación laboral. Pues sí, doctor, básicamente esta ley que puso sobre la mesa distintos temas allá a principios del mes de diciembre es pues el primer paso que deben darse en muchos niveles. Hay mucho que se tiene que hacer a nivel de autoridades, a nivel de empleadores y también con respecto a los derechos, pero también a las responsabilidades de los trabajadores. Así que pues estaremos muy atentos a lo que sucede en los próximos días porque conforme pase el tiempo pues estarán haciendo más evidentes todas estas necesidades, por ejemplo, con respecto a los costos y también a la aplicación de estas nuevas leyes. Doctor Alfredo Sánchez Castañeda, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México y también académico y doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de París II. Muchas gracias por estos minutos para la UNAM Responde, pues estaremos muy atentos también a lo que ocurre en nuestra universidad. Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias, doctor. Pues sí, un tema del trabajo, del teletrabajo, del home office que no abarca a toda la población. Desde el principio de esta pandemia hemos hablado de todos esos trabajadores, de todas esas personas que por su condición no pueden quedarse en casa. Entonces, pues las condiciones y las necesidades son distintas para cada uno de los sectores de la población. Y tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Vamos con la cápsula que nos presenta semana a semana la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que en esta ocasión tiene que ver con epidemias. ¿Sabes? Las epidemias nos han acompañado siempre. En México se tiene registro de varias y fueron de gran trascendencia en nuestra historia. Durante la conquista, los españoles trajeron nuevas enfermedades que se convirtieron rápidamente en epidemias, pues los indígenas no tenían inmunidad para enfrentarlas. La primera fue la viruela, causada por el virus variolavirus, que en 1520 cobró la vida de miles de ellos, incluyendo la del emperador Cuitláhuac. Esta catástrofe facilitó la tarea de los conquistadores.
La epidemia más devastadora de la que tenemos registro fue la de Cocolizli, causada por una bacteria intestinal según sugieren algunas investigaciones. El peor brote ocurrió entre 1576 y 1578, cuando se extendió por toda la Nueva España, dejando 2 millones de muertos, la mitad de la población en ese momento. Durante el México independiente, el año 1833 es conocido como el año del cólera, enfermedad intestinal que mató a 325,000 personas en todo el país en un contexto de insalubridad. La gripe española en 1918 atacó a la población mexicana a finales de la Revolución. Sus serias complicaciones broncopulmonares terminaron con la vida de cerca de 300,000 personas en el país en solo 2 meses. Esta fue una pandemia, pues se registró en muchos países. Afortunadamente, con el conocimiento científico se ha podido curar y prevenir muchas enfermedades. Ahora que vivimos la pandemia de COVID-19, apoyemos el esfuerzo de los científicos y contribuyamos a detenerla. Ahora sí nadie nos puede contar sobre las pandemias o las epidemias, las estamos viviendo en carne propia. Y bueno, uno o varios de los principios o de los propósitos más comunes entre la población es el de cuidar nuestra salud, el de bajar de peso, y todo esto está directamente relacionado con la dieta que seguimos. De esto nos habla enseguida Majo Gallardo. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva. ¿Cómo empiezan su año? Espero que en uno de sus propósitos venga tener una vida mucho más saludable. Diciembre es un mes donde regularmente nos excedemos en comida, aunque este diciembre fue un poco atípico, ya que no hubo tantos compromisos, cenas o posadas navideñas. Sin embargo, muy probablemente en las últimas 2 semanas comiste de más, incluyendo la rosca de Reyes. Y entonces traemos un poco de cargo de conciencia y buscamos métodos rápidos que nos ayuden a bajar de peso y quitarnos esos kilitos de más que sentimos en la ropa. Por lo que te dejo algunos consejos. Número 1, no hagas dietas extremas, ni dietas detox, ni quites grupos de alimentos como los carbohidratos. ¿Por qué no mejor empiezas un plan de alimentación equilibrado en donde la pérdida de peso sea de poquito en poquito, pero de una manera más constante? No pérdidas de peso no saludables con esas dietas de moda que bajas así y luego lo recuperas igual, súper rápido. Número 2, no te mates haciendo ejercicio. Siempre a principios de año tenemos la motivación a tope y entonces empezamos a hacer horas y horas y horas de ejercicio. No es necesario matarte en rutinas que a la larga traen fatiga muscular o incluso lesiones. Con 40 a 60 minutos, 5 veces por semana, está perfecto y es más que suficiente para empezar a generar un hábito y que lo puedas mantener por más tiempo. 3. Si ya estás en un plan de alimentación, regresa a él sin problema. Verás que el cuerpo reacciona muy rápido y seguirás en el camino de cumplir tus objetivos. Número 4. Toma agua y quita alimentos procesados de tu dieta. Esto ayudará a quitar un poco la retención de líquidos y también es un buen cambio para llevar una vida mucho más sana. Número 5. Ponte metas a mediano plazo. No necesitas llegar a tus objetivos el siguiente mes. Es un trabajo de constancia y de disciplina. ¿Y por qué no mejor te pones una meta de aquí a 5 meses que te será más fácil cumplirlo y no te me vas a desmotivar? Deseo que sea un excelente año con muchísima salud para ustedes. Recuerden que los cambios de alimentación, los cambios de hábitos, generar una vida más saludable es un trabajo de mucho tiempo y un trabajo constante. Así que no se desesperen y aquí estoy para servirles. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Numa Nutrición. Crear hábitos, pero también disfrutar todos los alimentos que comemos. Bueno, seamos conscientes de lo que hacemos y hagámoslo sanamente en beneficio de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Es un buen momento para comenzar con estos hábitos y con estas rutinas de alimentación. Y terminamos nuestro programa de hoy con esta información y con la invitación a que nos sigan escribiendo a través de nuestras redes sociales y a través de los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Recuerden también que tenemos una cita mañana a las 2:30 de la tarde aquí por TV UNAM. Adiós.